En Al Día Noticias nos acompaña el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, para nuestro análisis político de la semana. Bienvenido al Día Noticias, ¿cómo le va la vida? Buenos días, don Gidi, y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando a través de Al Día Noticias. Bueno, unas semanas bastante fuertes, sobre todo por los avances en las investigaciones en el caso de Miguel Uribe. Sí, hemos visto que la Fiscalía hasta el día de ayer lleva 4 capturas efectivas de personas que están implicadas en los hechos del atentado de homicidio al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático. Bueno, pero le genera tranquilidad la manera como avanzan. Ya hay cuatro personas capturadas. En las últimas horas se produjo la cuarta captura. Va el sicario, va la mujer alias Gabriela, va el conductor del vehículo gris y Sí, va un cuarto hombre que se supone fue el que los recogió en Ayuelos, los llevó hasta Modelia y estaba encargado del plan de evacuación de alias El Costeño. así es, así es. Pues tienen 4 personas de ese primer anillo, porque yo considero que el sicario, más Gabriela, más este señor del Spring Gris, más el del carro azul, que fue el que lo recoge, el tema de transporte, son del primer eslabón, y ese primer eslabón lo coordinaba alias el costeño, que es el que finalmente no han capturado. Pienso que cuando capturen a alias el costeño, ahí deberían avanzar a un tercer eslabón, ¿m? Que es preguntar al señor costeño quién lo contrató a él. Porque finalmente Porque el estoy Costeño es seguro, el que dirige todo este claro, el grupo. costeño fue el que contrató a Gabriela, contrató al sicario, contrató a las 2 personas que hacían el tema de logística de transporte. Bueno, pero ¿qué me parece a mí raro? Y usted por favor lo analiza, lo interpreta, es que en un principio el presidente Gustavo Petro aseguró que esto habían sido el crimen internacional en Colombia. Sí, Y la fiscalía en las últimas horas dijo que no había evidencia que se tratara de bandas internacionales criminales interviniendo en este caso. Y adicionalmente le quiero agregar que la fiscalía dijo que era un crimen político por el ser senador y candidato a la presidencia. ujú. Y el presidente dice que no, que eso todavía no se puede asegurar. Pues el presidente ayer a las 2 de la mañana, después que Canal Caracol presenta un informe de las 7 de la noche, o sea, con 7 horas de retraso, reacciona, más a una reacción de este señor Saad, que es el nuevo jefe de gabinete, que dice que aquí hay que censurar a los medios de comunicación que no dicen, entre comillas, la verdad. La verdad es lo que ellos creen que deben decir. Empecemos por ahí, ¿no? La verdad absoluta son los que defienden, según el señor Saad, me imagino, a este gobierno. Entonces, que a los que no defienden este gobierno y no a través de sus diferentes canales de noticias eh, no emiten las diferentes notas en pro del gobierno, pues el señor Saad, que es un antecedente grave, porque ni siquiera se ha posicionado, pero ya está diciendo que hay que censurar a la prensa que no acompaña al gobierno. Eso es un atentado gravísimo a la libertad de prensa y pienso que usted, que es un periodista de vieja data, John Didier, debe sentar esa voz de protesta porque lo que no podemos ahora pretender es que medios como los suyos sean silenciados. Por el contrario, tienen que fortalecerse y estar protegidos en una democracia. Y en ese orden de ideas, pues el señor Saad sale y arremete contra Caracol, que fue el medio de comunicación que elabora la investigación y saca las declaraciones de la fiscal, donde dice que los móviles principales del atentado de homicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay son políticos, porque es una persona políticamente expuesta que no tenía, pues no tiene móviles ni económicos, ni sentimentales, ni de rencillas personales, sino toda la investigación se orienta a móviles políticos. Eso lo sabíamos, los que estábamos o hemos estado cerca del senador Miguel Uribe, porque sabíamos cuál era su actuar. Y desde el principio nosotros teníamos claro que son móviles políticos. Ahora la gran pregunta es decir, ¿quién está detrás de esos móviles políticos? Mi pregunta es, ¿de dónde saca
el presidente de la República que son mafias y crimen internacional los que pudieron haber cometido el atentado, porque la fiscalía que está investigando dice que no. Es decir, se supone que debemos creerle a la fiscalía, que son los que investigan, y el presidente que está en otro tema sale a hacer esa afirmación. No sé él de dónde saca esa información. Pues apresuradamente, acordémonos que el atentado fue el día sábado en horas 7 de tarde junio, noche. así es. ¿Sí? El presidente sale a dar unas declaraciones, las primeras declaraciones las sale a dar el domingo, lunes, y ahí es donde dice que se tienen informaciones que es una banda transnacional, Sí. ¿cierto? Y yo no sé de dónde sacó esa hipótesis, habría que preguntarle a él o a algún vocero de él de dónde sacó esas primeras noticias donde él aseguraba que eran bandas transnacionales. Pues poco a poco se ha ido desmintiendo y esas hipótesis ya no son. Por el contrario, pues ayer la fiscalía asegura que por ahí no es. Entonces, yo sí tengo confianza en que la fiscalía está haciendo un buen trabajo, porque a menos de 15 días, mañana vamos a cumplir 15 días del atentado, pues hay 4 capturas, no hemos pasado al segundo eslabón, que eso es todo lo que quisiéramos, estar ya en un tercer eslabón, porque pienso también que no debe haber 3 eslabones, sino por ahí 4 eslabones, como funcionan este tipo de crímenes, porque se hace muy difícil y la persona que finalmente da la orden trata de poner muchas capas para que no lleguen a él, ¿no? O a esa persona o a esa organización. No estamos hablando de una sola persona, sino posiblemente pueda ser una organización. Eso lo determinarán las investigaciones. Pero generalmente en este tipo de o de atentados o de magnicidios, cuando se pueden llevar a cabo, se tiene uno, dos, tres y hasta 4 eslabones. Bueno, ¿y de dónde saca el presidente que no es un crimen político como lo acaba de revelar la fiscalía? Bueno, pues por eso, y un Twitter puesto a las 2 de la mañana donde desmiente que la fiscalía no tiene por qué aseverar que son un crimen político, pues a uno lo llena de desconcierto, porque entonces eso quiere decir que él está llevando otra investigación paralela, ¿sí? Pues, ¿cierto? Sí, Él sí. puede estar llevando otra investigación paralela donde a él le indican que no es por ahí. Entonces que nos indique primero con quién está haciendo Y que y sabe qué sabe, porque que entonces, el resto del mundo no exacto, sabe, exacto. que la Entonces fiscal no sabe. de pronto contrató a un grupo de investigadores internacionales, como también lo sugirió en una intervención, que había que llamar a organizaciones internacionales a que ayudaran a la investigación. Yo en su momento dije que podía ser porque daba transparencia, Que era pero bueno también eso. la fiscal dijo que no, que la fiscalía tenía todas las herramientas profesionales y tecnológicas para continuar la investigación solos. Y bueno, ahí están avanzando. Pero desde el primer momento el presidente Petro también propuso que se vincularan organizaciones internacionales a la investigación. De pronto él por ahí tiene una que le está ayudando. Usted acaba de dar con la tercera contradicción entre el presidente y la fiscalía. Primera, no es crimen político, dice el presidente. Segunda, crimen internacional. Ujú, Tercera, investigación internacional. La fiscalía dice que no, el presidente dice que sí. ujú, Tres contradicciones ujú. de gran valor en esta investigación contra el atentado de Miguel Uribe Turbay. Una cuarta que acaba de aparecer, y es que ya apareció el celular del sicario y lo encontraron en un allanamiento a la casa de este joven de 15 años. Es decir, dice la información que ha entregado la fiscalía, que el sicario no llevó el celular propio de él al atentado, sino que le prestaron uno y se lo prestaría alias el Costeño. Ujú, ¿Usted ujú. cree en esa hipótesis? Yo pensaría que sí, lo que hemos visto es que el sicario no tenía mayor experiencia en temas de esas organizaciones tan grandes. Es más, puedo decir que en medio de su maldad, porque no hay que hoy aquí disfrazar las cosas, este joven ya tenía una maldad enquistada en su corazón. Es decir, Sí, tenía experiencia, yo digo que tenía experiencia sicarial porque en el primer disparo se lo ubicó en la cabeza claro. a su víctima, a su Eso es una objetivo. cosa, experiencia, maldad en su corazón, pero era en medio de toda esa maldad y agresividad y odio que siente, porque una persona que hace un acto de esos debe tener un odio profundo contra cualquier ser humano.
¿sí? En Ujú, su corazón, y esas ujú. son las emociones que genera. Si no tuviera esas emociones, no sería capaz de accionar un arma en contra De de una otro persona. ser humano Sí, de en acuerdo, estado de indefensión. de acuerdo. Empecemos por ahí, Ujú. ¿cierto? Entonces, ahí. Pero en medio de todo eso, pues él, a él lo mueve solo esos sentimientos, ni siquiera el tema económico, John Didier. Porque fíjese que este muchacho en ningún momento le pagaron. Le O sea, pagaron. él fió esa O sea, huelga. increíblemente uno dice, oiga, pero ¿cómo es que en el mundo del AMPA, pues eso no tiene precedentes? O No se sea, supone que dan un anticipo sí, antes pero al muchacho no le habían dado ni siquiera la plata para pagar el pick-up, la la moto. moto. Pero es que eso es lo que también llama poderosamente la atención. No tenía 10.000 pesos para Mm. pagar el servicio de transporte de O la sea, moto. estos muchachos, a mí lo que me preocupa, John Didier, analizando la noticia y analizando todo lo que está pasando, es que estos muchachos no los está moviendo el dinero, los está moviendo otro tipo de emociones. Y eso es lo más preocupante. A nuestra juventud, no quiero generalizar, quiero también enfocar esto a unos muchachos que tienen unos problemas de abandono, de unas familias disfuncionales, bueno, unas circunstancias particulares, pero que no los está moviendo el dinero, porque fíjese que si a este muchacho le hubiera movido el dinero, pues primero hubiera exigido que le hubieran pagado anticipado. La mitad, por lo Sí, menos. Creo que así porque, funciona porque él eso. dijo, no, es que inicialmente, dijo, no, es que era por mi familia, por mi abuelita, pero nunca le llevó ni siquiera 5.000 pesos. O sea, es Pe- increíble que a estos muchachos los esté moviendo otro tipo de emociones, el odio, el rencor, ¿sí? La violencia. Pero también Eso se es ha lo que me dicho, preocupa, John Didier. sí es cierto, pero también se ha dicho que él en el lugar exigía que le pagaran antes para poder ejecutar el Pues atentado, sí, pero por eso cogen a muchachos sin experiencia de que vida, los pueden que embolatar, claro, pues vaya, hágalo, que tranquilo, que aquí lo esperamos. A conciencia que yo estoy seguro que este señor costeño tenía claro que a él que lo iban a lo iban a matar. o a coger, No, más, ellos realmente creían que el muchacho iba a morir en ese atentado. y que los Porque, escoltas reaccionaron. claro, claro, Ahora, era lo más obvio, era lo más obvio. O sea, yo pienso que esta organización nunca pensó que este muchacho saliera con vida del atentado. me llama poderosamente la atención por qué el sicario tuvo tiempo de huir hasta 2 cuadras del lugar de los hechos a 2 cuadras y por qué no hubo reacción oportuna por parte de los escoltas. Creo que tenía solo dos No, escoltas. porque Miguel estaba totalmente desprotegido, en un exceso de confianza por parte de la seguridad de Miguel, ¿sí? Del senador Miguel Uribe. Exceso de confianza. Yo siempre lo he dicho, ¿cómo era posible que una persona de oposición, precandidato presidencial, que estaba encabezando las encuestas del partido, porque entre los 5 candidatos estaba encabezando las encuestas Miguel Uribe Turbay, Sí. ¿sí? Era el más opcionado a ser el candidato del Centro Democrático, ¿sí? El partido de oposición radical a este gobierno. ¿Cómo es posible que Miguel Uribe Turbay tuviera 2 unidades solamente ese día y una dentro del carro, o sea, una al lado de él? O sea, muy fácil, demasiado fácil para una organización sicarial. Y fíjese que tenía cuatro, pero tenía que compartirla Sí, con la esposa para que dos cuidara quedaron con su familia. Ujú. la esposa y los hijos y los otros dos se vinieron con él y uno se quedó en el carro. Sí, pues generalmente cuando uno tiene dos unidades, pues uno tiene que quedar en el carro por cualquier reacción inmediata y la otra persona lo acompaña. Muy Pero, desprotegido. pero para un precandidato presidencial, eso es no tener absolutamente nada y por eso fue muy fácil perpetrar este Atentado. atentado de homicidio contra el senador Miguel Uribe. Y continuamos con el tema del esquema de la seguridad, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le acaba de preguntar al gobierno de Gustavo Petro y le ha dado 10 días para la respuesta, por qué el esquema de seguridad de Miguel Uribe no era el adecuado. Ujú, ujú. Además que ese día se redujo el número de escoltas, no los reemplazaron, que porque habían trasnochado alguna cosa, entonces se tenían que quedar descansando, pero no hubo reemplazo cuando se supone que deben reemplazarlo. Entonces ya intervino la Comisión Interamericana de Derechos Eh, Humanos. ¿Qué le dice ese pronunciamiento desde la CIDH? Porque hay serios indicios que hubo faltas graves al esquema de seguridad que debe proporcionar el Estado en cabeza de la Unidad Nacional de Protección, que es una entidad hoy también en cabeza del presidente Gustavo Petro. Es que empecemos ahí. Eh, los grados de responsabilidad que tienen por mando.
Mm. Primero está el presidente de la República, después que el presidente de la República es el que designa al señor Rodríguez, que hoy es el director de la Unidad Nacional de Riesgo, Augusto ¿cierto? Rodríguez, Augusto Rodríguez. Entonces, este señor Augusto Rodríguez, que fue el M-19. directamente, exacto, directamente la persona que tiene responsabilidad sobre su nombramiento es el presidente Petro. Claro. Entonces, también recae sobre él cierta responsabilidad. Yo quiero ser mal pensado, pero Yo, este yo, y yo caso, también le quiero decir una cosa. Gustavo Petro como senador, él no tenía mínimo 20 personas, ¿sí? En su esquema de seguridad. él Como senador, tenía 20. como senador, ¿sí? Porque sabíamos, me imagino yo en su momento, cualquier gobierno, el índice o el factor de riesgo que tiene en ese momento, tenía como senador Gustavo Petro, Ujú. y se le prestaron todas las herramientas para preservar la vida, hasta tal punto que hoy es el presidente de la República. Quiero ser mal pensado, pero se me hace muy parecido esto al magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, donde desde el Estado hubo una mano negra, se dice que desde el Claro, DAS, claro. con Miguel Maza Márquez, y metiéndole la mano, cambiándole a última hora el esquema de seguridad para facilitar la labor de los sicarios. Aquí dice el abogado defensor Víctor Mosquera Ujú. que hay más de 23 requerimientos de Miguel Uribe en lo corrido de este año, pidiendo fortalecer su esquema de seguridad y no hubo respuesta. La fiscal también lo mencionó el día de ayer, cuando estaba haciendo la imputación de cargos a esta señora Gabriela. Entonces, hay fallas y omisiones por parte de este gobierno para proteger a la oposición. ¿Cómo es posible que el director del partido, el doctor Gabriel Vallejo, hasta hace una semana, o sea, antes del atentado, el director, estamos hablando del director del Partido Centro Democrático, El partido opositor del opositor, gobierno. no tenía esquema de seguridad? Hasta esta semana le pusieron esquema de seguridad, luego de los hechos del senador Miguel Uribe Turbay. No, Eso es muy ¿y preocupante. qué tal lo que denuncia Andrés Barrios? Tras muchos requerimientos del director, peticiones, porque el director ya lleva casi un año de director, un año haciéndole la petición a la UNP para que le suministrara un esquema de seguridad. ¿Y qué tal la del concejal Andrés Barrios, que estaba con Miguel Uribe en el momento del atentado, que salió a pedir la renuncia de Augusto Rodríguez y al día siguiente le dijeron, entrégueme la camioneta? Ah, ¿sí? Sí, Ve, eso ese fue una dato no lo denuncia. sabía. Esa es una denuncia que hicimos aquí en El Día de Noticias por una publicación que hizo el concejal por haber pedido la renuncia porque evidentemente hubo fallas, ineficiencia, mala intención. Esa sí es una interpretación mía, porque como usted lo señala, Gustavo Petro, senador, con 20 escoltas y Miguel Uribe como senador con 2, 4 escoltas. Ujú. No hay nivel de comparación. Dice Armando Benedetti, ¿a quién le conviene? Dejen la perversidad, país de cafres. ¿A quién le conviene que maten aquí a un senador, un precandidato liberal? A nosotros no nos conviene. Pero entonces, si no les conviene, no hacen nada para evitarlo. Porque fíjese usted cómo en gobiernos de derecha del centro democrático, a Gustavo Petro se le garantizó su seguridad con 20 escoltas, un esquema bastante robusto para que pudiera hacer campaña, para que pudiera ser senador, pero él si no hace lo propio cuando está en la cabeza del gobierno. Es Así es. decir, puede ser que no lo esté mandando el gobierno a matar, no cómo va a decir eso, no tiene pruebas, pero que es ineficiente el Claro. gobierno. Y uno también puede ser culpable por omisión, ¿no? Ah, bueno, totalmente claro, En pues el la código. responsabilidad, ¿no? Claro, La claro. responsabilidad. Así De es. todas maneras, hay muchas situaciones que se tejen en torno a este intento de asesinato de Miguel Uribe Turbay. Hoy lo cierto es que Miguel sigue luchando para mantenerse con vida, que su familia sufre, que el país está en una incertidumbre, que cambiaron las condiciones para hacer política en Colombia, que esta campaña que se avecina, elecciones tanto de Senado, representantes a la Cámara y presidenciales, va a ser un clima de miedo, de amenazas, donde la democracia no puede ser libre de esa forma. Hoy tenemos una democracia temerosa, amordazada, que no queríamos ver ese clima, pero lamentablemente las condiciones de seguridad del país
pues nos va a dar para eso. Ujú. Bueno, pasando a otro tema, Miguel Uribe sigue en unidad de cuidados intensivos, habrá tenido una pequeña mejoría. La Fundación Santa Fe no volvió a sacar comunicados. Hasta ayer salió María Claudia Tarazona, la esposa, a decir que él sigue aferrado a la vida gracias a las oraciones y al amor que le profesa todo el pueblo colombiano y muchas personas en el mundo. Así es. Otra de las noticias de la semana tiene que ver con el Consejo de Estado que suspendió el decreto presidencial mediante el cual el gobierno convoca a una consulta popular. El decretazo, pues que no tenía razón de ser. Primero, el registrador ya se había pronunciado con respecto al decretazo. Él decía que no tenía tres condiciones básicas. Uno, una seguridad jurídica. Dos, el tiempo. Tres, el económico. Tres factores fundamentales por lo cual él se abstenía de iniciar el proceso para la consulta del decretazo. Una consulta popular que más adelante en la semana el Consejo de Estado también obviamente le dio la razón al registrador y después quedó sin piso político. Estamos hablando de temas jurídicos, ¿cierto? Y luego quedó sin piso político con la aprobación de la reforma laboral. Entonces, hasta ahí se terminaba el proceso de consultas populares, un juego en el cual nos metió el presidente Petro. Una consulta número 1, una consulta 2.0 y una consulta 3.0, porque hizo el intento de tres consultas. ¿Sí? La 2.0 y la 3.0 se hundieron inmediatamente luego de la aprobación de la reforma laboral. Y la 1.0, pues obviamente con un atentado a la democracia, como fue el que hizo Gustavo Petro con este decretazo, porque desatendió un hecho democrático y un acto administrativo legalmente realizado por el Senado de la República cuando lo hundió. Y él no aceptó esa votación que fue legal, porque así lo está diciendo el Consejo de Estado. Estamos en moras también que la Corte Constitucional se pronuncie, pero lo hemos visto que fue bajo la legalidad que el Senado hundió ese decretazo. Y fue el primer atentado que el presidente realizó a la democracia y la institucionalidad de este país, de frente, ¿sí? Y sin ponerse rojo. Y entonces ya terminamos los procesos de consultas y ahora viene el proceso de la Asamblea Constituyente Popular que están llamando. Sí, que pienso que eso fue el primer avance, que fueron las consultas populares. Ahora quieren enfilar todas sus fuerzas y todas sus artimañas jurídicas hacia una consulta o hacia una constituyente popular. Asamblea. Asamblea Popular Constituyente. Ujú. Asamblea Popular, pilas con ese nombre, Popular Constituyente. Bueno, hay una diferencia ahí que pues no podemos o no quiero entrar en este momento a definirlas cada uno. De pronto alcanzamos más adelante porque se nos iría un tiempo importante, pero sí me gustaría abordar una declaración que hizo Gregorio El Hash, que es el Procurador General de la Nación, cuando él afirma que el presidente Gustavo Petro no ha hecho rompimiento de la institucionalidad hasta el momento. Una cosa es romper, yo estoy de acuerdo con el procurador, pero si atentó, lo quiso hacer, ¿sí? Que no lo logró hacer, bueno, no lo logró romper, pero si atentó contra la institucionalidad y la separación de poderes. Y decir que el Congreso, que el Senado no se pronunció frente a la consulta popular, no es desconocer una decisión Claro. de un poder de la rama pública en Colombia. Claro, por eso digo que atentó, porque hizo un decretazo, ¿sí? Ujú. Y puso obviamente y a toda la institucionalidad en un manto de duda. Ujú. Y ni siquiera, y también desconoció tanto al Consejo de Estado como a la Corte Constitucional, porque si él hubiera querido respetar la institucionalidad, él pone una demanda, O sea, ¿cierto? Contra el acto administrativo del Senado. él no respeta la institucionalidad, mas no la rompe, porque no Exacto. la respeta porque no acata los Ujú, fallos ujú, ni las decisiones. ujú. Y fíjese que pasa sobre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional porque el derecho a las cosas es que él debió haber demandado el acto administrativo del Senado.
Ujú. ese acto administrativo, y él no lo demandó. O sea, él lo denuncia y toma parte y hace un decreto Y actúa. y actúa. Entonces, Ujú. fíjese que pasó, pasó por encima del Congreso y pasó por encima de la justicia. ¿Y qué tal el pronunciamiento o el calificativo de sedición? Que eso sedición para mí es como rebeldía, como subversión, Que de eso sí sabe Petro, que de eso como sí sabe, guerrillero. Eso, que de eso sí sabe Petro. graduaron de sedición al registrador nacional porque no convocó a la consulta popular a través del decreto, sino que el registrador dijo, yo espero un fallo judicial. Para quienes desconocen cómo actúa la registraduría, siempre es así. La registraduría no puede convocar unas Claro. elecciones atípicas mediante una orden de alguien, sino que si tiene una demanda, cuando van a destituir un alcalde, un gobernador para poder convocar a nuevas elecciones, tiene que haber un fallo judicial. Ujú. Y así es siempre con la registraduría. Y esta vez no fue la excepción, sino que el registrador explicó, yo espero el fallo judicial. Por decir eso, lo graduaron de sedición, de rebeldía y de hacer parte de la oposición, de tomar partido político y de tener agenda política. ¿Cómo encuentra todas esas calificaciones del presidente y del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, hacia el registrador? Pues fíjese que eso es un atentado también contra la democracia, porque finalmente, ¿cuál es la entidad que debe velar por las elecciones libres y democráticas en este país? La La registraduría. registraduría. Y con esto que hizo es una amenaza directa al registrador, porque no estuve de acuerdo con él. Sedición. Entonces, imagínense que de ese talante y de ese tono vamos a tener las agresiones de parte del Ejecutivo, o sea, del presidente y de su gobierno, hacia una entidad que debe ser totalmente independiente, ¿cierto? Y se debe cuidar como una tacita de té, porque ahí es donde radica nuestra democracia, la transparencia de todas las elecciones que se viven en el país. Pero llama la atención el presidente. Si usted no hace lo que yo le digo, usted está tomando partido. Pues es que así lo está haciendo con todas las entidades sí, Pues si así ha hace, actuado con el Congreso, con la rama judicial, con las entidades independientes como la registraduría. es más, si hacen lo que él dice, ahí sí que se toma partido. Exactamente. Entonces, eh, Dígame. sí, entonces yo lo que felicito es al registrador por su posición en defensa de la institucionalidad. Primero, porque usted, como usted lo dice, estaba esperando un fallo judicial. Segundo, dijo, podía él entrar en un detrimento